aquí también habría que irse a los orígenes para entender lo que está pasando y no fijarnos en el día a día, ¿sí? Este colapso financiero y económico que estamos viendo es el resultado de dos fraudes inmensos que estamos pagando todos. El primer fraude acontece en 1913, ¿sí? El 22 de diciembre de 1913, cuando en Estados Unidos un pequeño grupo de banqueros sionistas, ¿sí?, de la banca israelí anglosajona, le quitan al Congreso estadounidense la facultad de emitir los dólares, de emitir el dinero, y se la adjudican a ellos, con la creación de la Reserva Federal, ¿sí? Y tan fraudulenta fue que esperaron a las Navidades, cuando el Congreso ya había suspendido sus sesiones, y dejaron que los congresistas que se oponían al acta de la Reserva Federal se fueran ya a partir el pavo a su casa, y se quedaran en Washington solamente los que estaban a favor, y con ellos, ¿sí?, en un día lo aprobó la Cámara Baja, y esa misma noche la pasaron al Senado y la aprobó. Todavía cuando se la presentaron al presidente Wilson para que la firmara y la publicara, dijo, pero ¿cómo? Si el Congreso está en receso, o sea, jamás se ha dado que se apruebe una ley estando el Congreso en receso. Y entonces llamaron a el banquero sionista, nuevamente, que había sido el mayor financiero de su campaña, se presentó en su oficina y le dijo, tú firmas esto. Y se dice que Wilson se fue a la tumba pocos años después con el gran pesar, incluso declarado públicamente, que lo que él firmó era el más grave perjuicio para el pueblo estadounidense, porque a partir de entonces la emisión del dinero se le quitó al Congreso y al Estado y se le dio a un pequeñito grupo privado que tiene la facultad de emitir irresponsablemente todo el billete que quiere y además pedirle intereses al gobierno de Estados Unidos por el dinero que le suministra y cargárselo al pueblo por los impuestos. El segundo gran fraude sucede el 15 de mayo de 1971. ¿Por qué? Porque cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, se firman los acuerdos de Bretton Woods en 44, y entonces Estados Unidos, como vencedores de la guerra, le imponen al mundo su moneda como reserva, como moneda de reserva, ¿sí? Y entonces, a partir de entonces, para facilitar el comercio internacional, todos los países habrían de tener en sus bancos centrales dólares que a su vez respaldaran la divisa local. Ahora bien, el acuerdo de Bretton Woods establece que los dólares estarían respaldados por oro, a una razón de $35 la onza. Entonces, cualquier país, en cualquier momento, podía a Estados Unidos devolverle sus papelitos verdes, ¿sí?, y por cada 35 de esos papelitos decirle, dame una onza de oro. Y así funcionó de 44 a 71. Ese era realmente un sistema internacional con la limitante que daba el oro, y era un sistema sano. Ahora bien, ¿qué sucede? Que a finales de los 60 los Estados Unidos empiezan a emitir mucho más dinero, dólares, de los que tiene realmente soportados en oro, ¿sí?, para financiar sus gastos bélicos, y entonces el mundo empezó a extraer el oro. Pensemos que cuando termina Bretton Woods, Estados Unidos tiene cerca de 20,000 toneladas de oro. Para el final de los 60 tiene solamente 8,000 toneladas. Tenemos una economía ficción. Entonces, en ese momento, el presidente Nixon, en vez de haber hecho lo que debió haber hecho, que era devaluar el dólar, simplemente dijo, yo no respeto más los acuerdos de Bretton Woods, yo ya no respaldo mi moneda, háganle como quieran. Y a partir de entonces, el mundo está inundado de papeles y papeles de dólares que no tiene absolutamente sustento, es decir, los papeles o los dígitos de computadora en los saldos bancarios son nada, son eso, dígitos de computadora, nada más. Es decir, no. Entonces, por eso, si nosotros vemos la explosión que se llama la explosión de dólares en los bancos centrales, digamos, si de 44 a 71 hay una correlación exacta de dólares a oro,
¿sí? Mientras que de 71 al 2009, donde estamos, el oro en las bancas centrales ha crecido el 10% y ahora menos porque lo están vendiendo, y sin embargo la curva de dólares es realmente que estamos ya llegando, se calcula, a los 8 o 9 trillones, o sea, millones de dólares que está circulando, que no son nada. Ese es realmente el origen del problema de lo que está pasando. Ahora bien, con dinero ficticio, que se crea sin ningún problema, lo acabamos de ver ahora con los rescates, inyectan 780,000 millones de dólares, 500,000 millones de dólares, porque no cuesta nada, o sea, es dinero, es crédito creado de la nada. Entonces, en ese sistema de banca fraccional que se llama, tú puedes hacer lo que quieras, puedes piramidar la deuda, puedes hacer derivados, puedes hacer cantidad de sofisticaciones financieras, con el agravante de que hasta 71, digamos que el 70% de la economía era economía productiva y solo el 30% eran circuitos financieros, y hoy día es a lo contrario. Hoy día el 70% de los circuitos financieros es pura especulación y el 30% es economía que se va muriendo precisamente por todo este fraude. Estamos en este momento, digamos, en la segunda fase de la crisis. La primera fue la crisis de los créditos chatarra, los subprimes. Después se derivó ahí a la crisis del crédito como tal, es decir, de los mercados de dinero, y con la consecuente caída de las bolsas, todo lo que vimos, ¿sí? Viene ahora la quiebra, la explosión de la burbuja de las tarjetas de crédito, que también los mayores bancos de Estados Unidos, sus 60, 70, 80% proviene de las tarjetas de crédito, y viene después la tercera fase, que es todavía peor, que es el colapso de los bonos del Tesoro. En este momento, ¿qué ha pasado? Que cuando se vino toda esta volatilidad en los mercados, pues los capitales corrieron a los bonos del Tesoro, por un lado, a asegurarse, ¿sí? Y por otro lado, porque muchas de las deudas se estaban desapalancando, era en dólares, las deudas internacionales. Entonces el dólar subió un poco, pero ¿qué sucedió? Que se infló tanto ahora esa burbuja de los bonos del Tesoro, que ahora ya nadie la quiere. Y se dio ya a finales del 2008, por ejemplo, que el bono del Tesoro emite bonos con 2% negativo, cosa que nunca se había dado. Es decir, ¿qué quiere decir? Y la gente los está comprando. Quiere decir, prefiero que el gobierno de Estados Unidos me garantice que solo voy a perder, ya no ganar, solo perder el 2%, a meterme a la bolsa y perder el 30, 40, 50% como ha sucedido. Ahora bien, eso ha hecho que el déficit de los Estados Unidos crezca de una manera pavorosa. Solamente para el presupuesto actual, que va de septiembre de 2008 a septiembre de 2009, se presupuestaron 2 trillones de dólares de déficit. Entonces, cuando venga el colapso de los bonos del Tesoro, de esta burbuja, vendrá lo que sigue después. Es decir, que los acreedores internacionales, sobre todo India, China, Japón, le van a decir a Estados Unidos, yo ya no te suscribo tu deuda. O sea, además de que estoy perdiendo, estoy yo soportando tu déficit y tu colapso financiero, yo ya no suscribo. Entonces, viene ahí la retirada de la deuda estadounidense, Estados Unidos declarándose en deuda, ¿sí? Y el dólar colapsándose a niveles que ni nos imaginamos. Algunos hablan hasta del 90%.